Buenos días, doctor. Estamos ya por acá. Le he dado el acceso de panelista para que por favor acepte. ¿Me escucha, doctor? Se escucha, ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Se oye bien. Yo estoy usando el micrófono del mismo aparato, se oye bien. Excelente. Ok, Ti- pues ¿Tiene algo para presentar, doctor, para que hagamos no, la prueba? no, me voy a ir nada No. más en un diálogo. Perfecto. Esta no es la máquina que yo voy a usar, ni este es el escenario, sino allá arriba en otro, pero déjeme ver cómo se ve. Ah, sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, en 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos, correcto. Podemos dejarlo abierto de una vez para... Sí, sí. Sí, es mejor, Sí, vamos, sí. vamos a cerrar los micrófonos, eso sí. Sí, sí.
Te escucha, Librada. Sí, iniciamos en un minuto. Sí, cómo no. Deme solo un segundo para hacer los ajustes. Saludos a todos, muy buenos días. El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, a través del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, organiza la jornada ética en esta versión, ¿no? Decimotercera, en este año 2026, bajo el lema Responsabilidad ética ante la geopolítica actual. En este contexto, me complace pues presentar al doctor Ricardo Nieves, nacido en la Sultana del Este, en la provincia de San Pedro de Macorís. El doctor Nieves es una figura destacada dentro del ámbito académico, jurídico y comunicacional en la República Dominicana. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en los medios de comunicación con una participación constante en espacios de análisis y comentario en radio y televisión desde ya un tiempo, ¿verdad? Importante. En abril del 2025 realizó una pausa en cuanto a su presencia en los medios tradicionales de comunicación, lo que implicó pues la salida de algunos medios. Desde entonces se ha enfocado en su labor comunicacional en el ámbito digital, manteniendo su espacio El Café con Nieves exclusivamente a través de la plataforma YouTube. En el ámbito académico y profesional ha ejercido la docencia en programas de posgrado vinculados al derecho penal y procesal, con experiencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela Nacional del Ministerio Público y la Universidad Iberoamericana. Asimismo, forma parte de importantes gremios profesionales como el Colegio Médico Dominicano, el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el Colegio Dominicano de Periodistas. De manera paralela a su labor en los medios, el doctor Nieves ha participado como conferencista invitado en diversas actividades académicas y formativas, abordando temas relacionados con la comunicación pública y el análisis de la actualidad, el derecho penal y la ética social. En el ámbito de la producción intelectual, es autor de diversas obras, entre las que podemos pues destacar la teoría del delito y práctica penal, globalización, derecho penal y Estado de Derecho, lecturas críticas de derecho penal y criminología, globalización y control social punitivo. En cuanto ya a la literatura y la historia, pues el oficio peregrino, colección de cuentos, también cuenta con una producción importante de ensayos y textos de análisis como El universo, Dios y poesía en movimiento, El eco eufórico del rebaño digital y la conciencia histórica y la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, su presencia en esta jornada enriquece el debate académico y fortalece la reflexión crítica sobre los desafíos éticos en el contexto geopolítico contemporáneo. Bienvenido, doctor Nieves. Gracias, muchísimas gracias. Quiero agradecer a toda la administración y la dirección del Instituto Tecnológico de las Américas, ITRA, de manera muy especial a Librada O'Neill, que hizo malabares para encontrarme, porque yo no tengo teléfono celular. Yo perdí mi smartphone y me he quedado solo usando el de mi esposa y el mío. Y ya ustedes saben qué significa esto. Pero debo decirle que aunque he perdido una buena parte de contacto con el mundo, he conseguido una buena mitad de paz también interior. Entonces, agradezco mucho Librado a todo el esfuerzo y la comunicación a través de diferentes amigos.
para que pudiéramos hacer este encuentro muy breve, dialogal, es decir, mediante un diálogo bien sencillo, bien llano, y en un momento de mucha tensión, atención y hasta angustia que está viviendo el, el mundo de hoy, sobre todo por el tema de los conflictos y de la ansiedad que genera la incertidumbre del presente. Quiero hablarle de ética, muy especialmente a ese personal y a los jóvenes. No sé cuántos están conectados, librada, no tengo mm, Desde su rol no puede ver la cantidad de asistentes, pero tenemos una cantidad ahora mismo de 50 estudiantes. maravilloso, maravilloso. En este mundo tan interesante, ¿no? Que ustedes implementan y desarrollan con tanta calidad y eficiencia, porque me consta, he tenido cercanía desde hace tiempo con el ITLA, desde hace muchos años, y siempre tengo algún tipo de vínculo. Quiero empezar diciéndole que, contrario a lo que la gente cree que la ética es pura filosofía nada más y hipótesis y enfoques epistemológicos y antropológicos y un ejercicio complejo del saber y de las divagaciones intelectuales, quiero decirle que cuando yo estudié fuera del país, redescubrí que la ética era la vida misma en movimiento. Es decir, nos malinforman y nos enseñan de forma inadecuada, creyendo que la ética es el estudio de la historia de los valores. Y entonces empiezan a hablarnos de la ética griega, de la ética romana, de la ética cristiana, de la ética latina, de la ética de la Edad Moderna, después de la Revolución Francesa, y nos apabullan con una cantidad enorme de documentación histórica y de narraciones que se empalman más en una historia y desarrollo del pensamiento moral que la ética como práctica de vida, que es lo que aspiramos. Porque, escúchenme bien, jóvenes, si los humanos no hubiesen inventado la ética, no hubiésemos devorado. O sea, la ética se inventó para evitar devorarnos unos con otros, porque es de ella de donde se desprende la tolerancia, el respeto, la empatía, la generosidad, la responsabilidad y respetar las ideas ajenas, aunque nos resulten incómodas o en algunos casos hasta despreciables. Entonces, quiero decirle también del mismo modo que en esta época del siglo XXI, y ustedes lo saben mejor que yo, en esta etapa del scrolling, nadie aguanta más de 20, 25 minutos de una conferencia porque de una vez se quiere ir o porque tiene otros quehaceres o porque tiene que ser muy dulce y muy agradable la palabra para permanecer escuchando a un sujeto durante tanto tiempo sin pestañear. Y la mayoría de la gente se agota porque esto es una época de la velocidad. Este es el tiempo de la aceleración. Y esto está relacionado precisamente con la tecnología, el estilo de vida, la productividad y algo nuevo que ha llegado para quedarse con nosotros y quienes ya presagian que va a superarnos la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos enfoque ético de esta vida en este momento de una humanidad tan complejizada y tensionada sobre todo por el tiempo, porque estamos dispuestos a la productividad, casi no nos detenemos a pensar? Hoy yo escribía un artículo, precisamente escribo los jueves en el listín, que les recomiendo que lo busquen, de la manera de cómo la pantalla nos obstaculiza la atención. Y si no hay atención, el cerebro humano no puede llegar a la concentración. Y si no hay concentración, el aprendizaje es imposible. Y si no hay aprendizaje, no hay conocimiento. No es que se prohíba ni que se clausure, es que se dé un uso racional
adecuado, tolerable, razonable, en el que se pueda hibridar la máquina con el cerebro y la atención humana sin que uno se superponga al otro. En esta época de la hipermodernidad post-tecnotrónica, porque ya estamos más allá de lo digital, estamos entrando en una etapa que supera todas las revoluciones anteriores, juntas. Es decir, que la revolución tecnológica ha dado un salto tan grande y tan largo que, por ejemplo, hasta 1945 los procesos iban de forma cíclica, cada 50, 100 años. Y antes de eso, hasta la Revolución Francesa, había que esperar siglos. Ustedes saben que la Edad Media duró 1200 años y que el Imperio Romano duró 5 siglos en Occidente y 1200 años en Oriente. Y hacia esa misma velocidad iba el conocimiento, la ciencia, la matemática, con todas las dificultades que entrañaba un pensamiento centralizado, hegemónico, dogmático, que daba muy poco espacio al libre pensar y a la investigación libre en cualquiera de sus ámbitos. Le cuento una anécdota. Por ejemplo, ustedes saben que hay una historia que es religiosa, que dice que el hombre viene del barro y la mujer de la costilla, del hombre, de Adán. Ustedes saben hasta qué época se creyó esa historia como que era una realidad, hasta que un anatomista de nombre Andrea Vesalius, en el Renacimiento o previo al Renacimiento europeo, se dedicó a contar los cadáveres uno por uno, noche por noche, escondido porque no se podían practicar anatomía y estaba prohibida la profanación de cadáveres en la Edad Media. Pero él se la ingenió para ir contando una, dos, tres, 12. Y del otro lado, una, dos, tres, 12 costillas, 12 y 12, 12. No he encontrado un solo que tenga 11. Y entonces dijo, no, bueno, si viene de la costilla, se la quitaron y la dejaron 12 y 12, porque yo no he encontrado a ningún humano con 11 costillas de un lado. Y entonces Andrea Besalio escribió esa historia de la anatomía del torso y del tórax y de los pulmones y todo esto, que fue una gran contribución para la época y para la historia del desarrollo de la medicina. O le puedo contar también la anécdota del médico español, eh, suizo y medio francés, Miguel Servet. Él describió la circulación de la sangre en los pulmones. La sangre anda del organismo, va a los tejidos, le lleva oxígeno, la hemoglobina, como un combustible. Todos los tejidos. Todo lo que yo estoy haciendo ahora es posible porque mi torrente sanguíneo fluye, me lleva nutrientes a los tejidos, me lleva minerales, me lleva eh, oxígeno, me lleva hierro, me lleva todo lo que necesita un organismo para producir energía y vivir. Esa circulación se limpia cuando ya se ha usado en los pulmones mediante un proceso que se llama hematosis. Se oxigena de nuevo y repite el ciclo otra vez. El Servet describió la circulación pulmonar. En el pasado se creía que la sangre circulaba por otro mecanismo y algunos creían que era por un soplo divino. Él dijo, bueno, podrá haber un soplo divino, pero lo que hay es que el corazón la empuja con un ritmo dual, sístole, diástole, sístole, diástole, y la empuja como una bomba, la lleva al organismo y esa sangre ya se ha usado, vuelve a los pulmones. Y se oxigena de nuevo, se limpia, uno respira el oxígeno quemado, que es el dióxido de carbono, y vuelve la sangre a repetir lo mismo mientras estamos vivos. Por eso le costó que lo persiguieran. Y al final lo quemaron. Se fue
a Suiza porque los protestantes eran más tolerantes, pero ellos creían en lo mismo que los católicos españoles. Entonces le preguntaron que por qué corría. Él dijo, bueno, porque describí la circulación pulmonar. Y le dijeron, ¿y qué tú dijiste? Bueno, que la sangre circula, va a los pulmones. Y dije, no, pero que tú te has equivocado, es una herejía. La sangre no circula así. Y lo llevaron a la hoguera. Y él dijo una frase que yo visité su tumba en Europa. Él tiene como 3 o 4 tumbas en Europa, en diferentes países. No tumbas, sino, vamos a decir, cenotafios, que son tumbas sin cadáveres, una especie de tumba que no tiene los despojos, pero todas tienen sus palabras. Yo sé que en breve minuto estaré ardiendo y que mi cuerpo se va a convertir en una tea, pero yo allá arriba en el cielo sigo discutiendo porque yo sé que tengo razón. Esas son sus palabras. Él estaba seguro y convencido. Y fíjese que era un hombre hasta creyente. Él dijo que seguía discutiendo en el cielo porque sabía que tenía razón. Hasta ese punto llegaba la intolerancia y la obstrucción a la ciencia. Hoy nosotros disfrutamos de un periodo de una gran libertad, aunque siempre amenazada, siempre acechada, pero una gran libertad. Ustedes pueden conectarse con el mundo, hablar con un ciudadano que está del otro lado del planeta. Y ustedes pueden hablar con quien ustedes quieran y expresarse como entiendan. Y rara vez van a tener una dificultad de ley y su libertad. Para llegar a este periodo hubo que hacer mucho sacrificio de su padre, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos y por ahí hasta el final. Entonces es algo que debemos de valorar, la libertad. Pero libertad implica responsabilidad y ahí entra la ética. ¿Cómo llegamos a la ética? Bueno, los griegos, hablaré muy poco de historia, los griegos descubrieron 3 grandes cosas que todavía hoy están intactas, solo que han variado un poquito en su método y en su forma. El primer descubrimiento de los griegos fue que los humanos pensamos, pero que somos la única especie que piensa y sabe que piensa. Ni un perro, ni un gato, ni un lagarto, ni un sapo, ni un elefante, ni un lobo, ni un chivo se va a detener y va a decir, oye, pero yo pienso. Oye, pero yo puedo sacar mi tarjeta de crédito, puedo casarme, puedo construir una casa. No lo va a hacer. Solo nosotros podemos hacer eso. Y esa es la única gran diferencia que tenemos. Y esa forma de pensar se llama inteligencia, que también se llama pensamiento lógico. Los griegos le llamaron episteme. Episteme quiere decir pensamiento lógico, racional o pensamiento inteligente. Episteme es el origen de la palabra epistemología, que quiere decir el origen y todo lo relativo al conocimiento. Bueno, una vez los griegos descubren eso en Asia Menor, por ahí por el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, dicen, pero además de que pensamos y sabemos que pensamos, nos hemos dado cuenta que pensamos bien y mal, a veces para hacer maldad, a veces para hacer bien. Siguió el tiempo avanzando y dijeron, ¿qué ocurriría si nosotros organizamos todo ese pensamiento, lo disciplinamos y empezamos desde la primera etapa de la vida de los niños a enseñarle cómo explorar la episteme, el conocimiento? Entonces se inventan una fórmula, una modalidad, un juego, porque era una forma de juego, en el que llevaban a los niños atraídos como a jugar, pero para enseñarle a alfabetizar. Y le llamaron a ese sistema paideia. Paideia quiere decir en griego de la educación de los niños. ¿Por qué era un juego? Bueno, porque lo llevaban a una schule, que en inglés school, en alemán es Schule, y en italiano o en cualquier otro idioma europeo scuola, que quiere decir escuela. Fíjense cómo del pensamiento episteme caen en la paideia, que quiere decir educación.
Y los griegos fundan el sistema educativo. Eso que ustedes están haciendo hoy se lo debemos a los griegos. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes se lo debemos a los griegos. Hablo del mundo occidental. Pero se dan cuenta de algo, que aunque la gente aprenda y conozca mucho, puede ser no buena persona. Que pueden ser buenos oradores, saber matemáticas, geometría, trigonometría, álgebra, ser buenos pintores, tener buena oratoria, pero pueden no ser buena persona. Entonces dijeron, ¿y qué hacemos? Si hay gente que tiene conocimiento, es educado, pero no es buena persona. Entonces se inventaron una palabra que es la que nos convoca hoy. Y esa palabra en griego se llama arete. Arete en griego significa excelsitud, bien, bondad, el mayor de los bienes, que con el tiempo se convirtió en una palabra que yo quiero que ustedes se graben en su mente y en su corazón. Esa palabra se llama virtud. Y la virtud es todo lo que ustedes practican basado en el bien. Ayudar a una señora a cruzar la calle, respetar a su padre, saludar cuando llegan a la escuela con cortesía, respetar al maestro, la virtud de estudiar dedicadamente, con toda dedicación y empeño, la virtud de leer, de escribir, de pintar, de dominar la tecnología, de diseñar una página, de entender un software, de conversar con la inteligencia artificial, cosas sustanciosas, la virtud de caminar, de hacer deporte, de meditar, de ir a una montaña, de agradecer. Arete significa virtud y virtud significa la condición humana de actuar siempre que se pueda basado en el bien. Y con esos tres términos los griegos fundaron el descubrimiento del conocimiento y por lo tanto de la verdad, el modelo de formación de la gente que es el sistema educativo, la escuela, y la arete o la virtud, que la palabra ética viene cuando la virtud se practica tanto y de forma tan continuada y tan acostumbrada que se convierte en una costumbre, en un hábito. Y cuando la virtud se convierte en un hábito, entonces los griegos le llamaron a eso ethos. Y esa es la raíz de la palabra ética, porque ethos quiere decir virtud o carácter, costumbre o carácter. Por eso cuando nuestros abuelos decían buena costumbre y mala costumbre, tenían razón. La palabra ethos quiere decir buena costumbre, costumbre, carácter. Un ser humano con buen carácter tiene un buen trato con el otro, tiene respeto por el otro y también se hace respetar, porque siente respeto por sí mismo. Lo que yo quiero convencerle hoy es de que es muy valioso, muy agradable y muy ventajoso tener una vida ética. ¿Saben por qué recordamos a Duarte? No lo recordamos porque se peinaba de lado y tenía los ojitos claros y era un hombre de tez clara. No, lo recordamos porque tuvo una ética de sacrificio, de trabajo y de dedicación tan grande que fue capaz de fundar esto que nosotros llamamos dominicanidad. Incluso su ética fue tan poderosa que fue el único que no negoció nunca, ni creyó ni en protectorado, ni en anexión, ni que déjame que me proteja este. No, 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 que se hunda mejor la isla. Esa es una condición ética poderosa. Para traerlo a la etapa actual, al presente, yo les remito un estudio que acaba de hacer unos años la Universidad de Harvard. Como ustedes saben, la Universidad de Harvard es la universidad más prestigiosa del mundo y la que ha salido mayor de las veces como número uno en calidad y donde han salido más premios Nobel, más presidentes, más científicos, más de todo. Harvard hizo un estudio, jóvenes, oigan bien esto, maestros. Harvard hizo un estudio que empezó en el año 1938. Yo siempre se lo cito a mis estudiantes y en las conferencias para que la gente entienda con sencillez el significado tan hondo y tan profundo de esta conclusión. Empezó en el año 1938 y concluyó el estudio en el año 2002, 2020, 2022.
Duró más de 80 años. ¿Qué hizo Harvard? Que analizó dos grupos humanos que ingresaban a Harvard. Para entrar a Harvard hay que tener cuatro, 3,99 o cuatro. Pero tú puedes tener cuatro y no poder entrar si tu actitud en las entrevistas y en los análisis psicométricos no pasa, te queda. Hay que ser brillante, hay que ser habilidoso, hay que estar bien enfocado, hay que ser casi genio o hay que ser muy, muy, muy habilidoso. Y Harvard estudió los grupos más ricos que ingresaban y los más pobres que ingresaban. Los que venían de barrios, de países pobres, de los suburbios de Boston, Massachusetts, los que llegaban de los andurriales de pobreza, de Nueva York, de Pensilvania, de donde fuera. Pero también los más ricos del país, los hijos de presidentes, de senadores, de empresarios, de hombres multimillonarios o de cualquier otro país. El estudio, presten atención, queridos, queridas. El estudio era ver qué pasaba con la vida de esa gente. Desde que ingresaban hasta que se iban, si era que se iban. Porque algunos abandonaron y no terminaron. Otros dejaron la universidad, otros consiguieron otro trabajo, otros se suicidaron, otros... Pasó de todo. En 80 años ya ustedes saben todo lo que puede ocurrir. Pero ellos analizaban si se casaron, si tuvieron hijos, esposa, dónde vivieron, si se divorciaron, si se casaron por segunda vez, cómo les fue esa vez, cómo terminaron la carrera, qué hicieron en su vida, sus amigos, si se juntaban con sus amigos de origen, si jamás volvieron a verlo, si tenían nuevos amigos. Hubo gente que se divorció 3, 4 veces. Hubo gente que nunca se divorció. De lado y lado, rico y pobre. Hubo gente que le fue súper bien, que fundaron empresas de esas famosas que ustedes conocen, de la tecnología. Hubo gente que llegó a presidente, como Obama. Obama pasó por ese programa. Hubo otros que llegaron a senadores, como el hermano del difunto John Fitzgerald Kennedy. Y así, hubo gente que le fue muy bien tanto de los pobres como de los ricos. Pero hubo gente que le fue muy mal tanto de los pobres como de los ricos. Hubo gente que tenía un índice en 4 y nunca sacaron menos de 98 a 100 y terminó manejando un camión. No supieron examinarse frente a la vida. Terminaron en cunetas, algunos en vicio. Hubo gente que se suicidó. Y hubo otros que siendo brillantes dijeron, no estudio más. ¿Pero por qué? No quiero. Pasó de todo. Ahora hay un denominador común que encontraron en los ricos y en los pobres. ¿Cuáles duraron más? ¿Quiénes se enfermaron menos? ¿Y quiénes vivieron más estables o felices? Número uno, los que tenían amigos y amigas siempre, que no abandonaron nunca sus relaciones primarias. Número dos, los que nunca se separaron de su familia, aunque se divorciaran, pero seguían atentos a sus hijos, cuidándolo, amándolo, compartiendo con ellos. Número tres, los que nunca dejaron de compartir con otras personas y se alimentaron bien y algunos hacían ejercicio. Eso fue común en todos los que les fue bien. Conclusión, el cerebro, que es solidario, que es generoso, es más saludable, dura más y se enferma menos. Eso es la ética. Procurar que tú seas lo más generoso que pueda, lo más inteligente que pueda, lo mejor que tú seas como ser humano, sin dañar al otro. La ética no te pide que le dé, ni que le regale una casa, ni que le dé una mensualidad. No, si tú quieres no haga nada de eso. Si lo hace, maravilloso, si tú puedes. Lo que la ética te pide es que le dé un trato humano al otro, como tú quisieras ser tratado, tratada. Y esa es la ética en esta época convulsa, de tiempos turbulentos.
de tiempos difíciles. En conclusión, es el uso de nuestra inteligencia al servicio del bien y de la bondad humana. Y eso es posible, claro que es posible. Piensen, los que son jóvenes, el amor que sienten por su madre, por su padre, aquel que lo ha tratado, aquella que lo ha tratado bien, con cariño, con afecto, con apoyo siempre, que les respeta hasta sus errores cuando se cometen, porque cometemos errores, somos falibles. Piensen en el maestro agradable que te estimula, que te impulsa, que te dice tú puedes, tú alcanzas. Si te fajas un poquito más, llega. Esto no es de genio, esto es de gente concentrada. Piensen en los amigos que te dicen no te preocupes, que esto lo vamos a superar juntos. Esto se puede alcanzar y lograr. Todo es cuestión de esfuerzo, empeño, todos somos inteligentes. Algunos son extraordinariamente inteligentes, que se llaman genios, y otros somos ordinariamente inteligentes, que somos las personas normales. Pero todos somos inteligentes. Tenemos 86.000 millones de neuronas, todos el mismo número en esa cabeza. Entonces la ética en esta época difícil es cómo lidiar con la vida en un tiempo en que la pantalla, la inteligencia artificial, con todo lo que ello conlleva, buenas noticias, noticias agradables, fake, deepfake, fake news, noticias falsas, noticias maliciosas, pornografía baja, todo esto que tú puedas discernir con tu filtro de inteligencia, episteme, como dije al principio, y diga, espérate, yo no vine a perder mi tiempo en basura. Yo voy a tener una vida productiva para mí, para mi familia, para mi país. Y la ética es una consejera permanente, es como un reloj que te marca la hora de hacer lo correcto. A veces se nos olvida la hora, se nos va, se nos pasa, pero el reloj está ahí. Y cuando tú lo mires, oh, esa es la ética, es la vida en movimiento. La ética es también prepararnos ante la adversidad, porque en algún momento tendremos la adversidad. Es decir, en algún momento algo nos va a golpear, una enfermedad, el dolor, la muerte de un familiar, de un ser humano, de un amigo, haberme quemado en una materia, no aprobar con lo que esperaba, no alcanzar el trabajo que quise en ese momento. Entonces la ética es como una ropa que nos protege frente a lo adverso, a lo negativo, a lo que se nos opone, aquello que nos obstaculiza. Cuando tú desarrollas el comportamiento ético, es tu mejor escudo de valentía. La ética es un acto de valentía, porque te dice cuándo debe de actuar, cómo debe de actuar, incluso cuando no, cuando tiene que decir, no haré caso ni al bullying, ni a la burla, ni al sarcasmo, ni a lo que digan, porque yo estoy vacunado contra esto. Es un acto ético. Y esas partes ya entran en lo que se denomina el estoicismo. El estoicismo es una forma de filosofía ética que se basa en una sencilla razón. Lo que se escapa de mí, yo no puedo dominar, lo suelto. Yo no puedo evitar que el sol salga, que llueva. Yo no puedo evitar que un día llegue la muerte. Entonces, son cosas que no tienen que preocuparme porque eso no está bajo mi dominio. Si alguien te insulta, que es muy común en esta época de redes, le aplico el insulto de la piedra. No es que se la lanzo, no. Es que, ¿qué ocurre cuando alguien insulta a una piedra? Nada. ¿Qué pasa cuando alguien insulta al polvo del camino? Pues así mismo tú te conviertes. No, es que ante el insulto, la reacción mía es la de la roca. No existe tu insulto. Y yo estoy, pero no para insultos, ni me doy cuenta. Entonces yo quiero finalmente no aconsejarle, ni darle una salmodia, ni mostrarle un estilo de vida. No, usen su libertad, su inteligencia, usen su capacidad brillante que tienen y todos y todas para
dominar el conocimiento y para ser buena persona. Y ser buena persona no es ser santo. Ser buena persona es actuar decentemente. La palabra decencia quiere decir adecuadamente. Es el mayor bien que nosotros podemos sacar de nosotros mismos y con los demás. Y recuerden, ya así al final, que hay una palabra que debe de acompañarnos siempre. El amor por las personas que merecen ser amadas y por aquello que también merece ser apreciado. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al doctor Ricardo Nieves, quien ha disertado en el contexto de esta decimotercera versión de nuestra jornada ética bajo el lema Responsabilidad ética ante la geopolítica actual, con la conferencia titulada Ética en tiempos complejos. Su intervención nos invita a reflexionar pues profundamente sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en un escenario marcado por tensiones políticas, avances tecnológicos acelerados y transformaciones sociales constantes. En este sentido, la ética deja de ser un concepto abstracto, pues para convertirse en una guía imprescindible para la toma de decisiones responsables, tanto a nivel individual como colectivo. Lo ha puesto de relieve el doctor en su intervención. Asimismo, nos invitó a reflexionar sobre las raíces de la ética desde la filosofía griega, destacando pues su origen como una búsqueda profunda del bien y los tipos de bien, la virtud y la vida justa. Recordó también a los pensadores clásicos cómo concebían la ética no solo como normas, sino como una práctica orientada al desarrollo y al carácter de la excelencia humana. Asimismo, pues desarrolló en medio de los desafíos contemporáneos volver a lo que es lo fundamental, ¿no? Lo que resulta ser realmente pues esencial para poder orientar nuestras acciones, reafirmando la importancia de la virtud. En definitiva, esta conferencia nos deja un llamado claro a asumir la ética no como una opción, sino como una responsabilidad importante, ¿no? En la construcción de las sociedades justas, solidarias y conscientes en medio de la complejidad del mundo actual. Muchísimas gracias, doctor Nieves. A título personal, quiero formularle pues una pregunta a propósito de la presencia de nuestros estudiantes que cursan la asignatura de Ética 1. ¿Qué consejo daría usted a los jóvenes, a los estudiantes, para actuar éticamente en medio de tanta complejidad, doctor? Bueno, eso es una pregunta amplia y muy rica. Eh, la religión nos ofrece hasta la vida eterna y la religión nos ofrece hasta la santidad. La ética es más humilde. La ética lo que nos pide es decencia y probidad. Y esas cosas son humanamente alcanzables. Dejémosle lo otro a Dios. Pero tener una vida decente y honrada, eso sí es posible. Tener una vida basada en buenos valores humanos, en mantener siempre el respeto por las cosas que todavía son sagradas, como el amor a los padres, a las madres, a nuestros hermanos, el respeto a nuestros maestros, a la gente que quiere el bien para nosotros. Mi mayor consejo es vivir en una gran libertad, pero sin abandonar nunca la responsabilidad de saber hasta dónde debo llegar, porque una libertad sin límite está vacía, no sirve. Siempre resguardando la dignidad, es decir, mi valor superior como ser humano y como ciudadano o ciudadana que vino a un propósito a esta vida. Porque si tú no tuvieras un propósito, no estuvieras sentado allí escuchándome ahora. Estuviera andando por el mundo sin rumbo y sin fin y sin límite y sin metas. Sí tiene un propósito. Y ese propósito es convertirme en un profesional, en un buen ciudadano, con el tiempo en lo que yo quiera elegir y siempre tratando de no dañar al otro. Ese es el mayor consejo.
Excelente, muchísimas gracias. También nuestros espectadores están aquí en la cajita con preguntas. Otra pregunta para ustedes, ¿cuál es el aporte ético para la actividad de los profesionales? El, el aporte que podemos hacer como profesionales, además de servir, ¿verdad? En nuestro oficio, nuestra habilidad, todos tenemos una habilidad especial, todos y todas. Uno para el diseño digital, otro para el diseño de software, otro para la tecnotrónica, otro para la poesía, otro para la música, otro para trabajar la inteligencia artificial, otro para ser arquitecto. Algunos serán cantantes, qué sé yo. Todos tenemos un paquete de virtudes que son dones. Es muy importante saber cómo elegir los dones que tenemos. ¿Cuándo tomar la decisión correcta? Como los humanos tenemos sesgos, nos equivocamos, y que, déjeme decirle que el cerebro humano no es perfecto, ni siquiera está hecho para aprender a leer y escribir. Hay que enseñarnos y durar mucho en eso. El cerebro está hecho para dos cosas, sea que lo hiciera Dios o que evolucionara del monito, como ustedes quieran. Pero el cerebro está hecho para, primero, para sobrevivir, la supervivencia, mantenerse vivo, activo. Todo esto de aquí para abajo es para mantener el cerebro vivo. Estómago, esófago, intestino, riñones, hígado, tejido, arteria. Todo eso es para mantener este aparato vivo. Y la segunda es la seguridad psicológica, evitar el daño. Primero sobrevivir, seguir existiendo. Luego evitar el daño. Y tercero, de ser posible, dejar copia de ADN, replicarnos, dejar una familia. Para mí es maravilloso dejar una descendencia. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que yo tengo tres hijos maravillosos, varones. No como yo quería que sean, sino como ellos han querido ser, pero en un marco de muchos y buenos valores. Y eso para mí ha sido mi mayor aporte. He dejado una familia buena, humilde, de buen comportamiento, han alcanzado profesiones y son muy obedientes y muy llanos, no andan en otras cosas. Para mí es el mayor bien que yo he logrado. No son mis títulos, no es ni lo que he escrito, ni lo que yo he aprendido. Eso, todo eso yo ni me daré cuenta el día que me vaya de esta vida. Y todos somos finitos, no vamos a ir de aquí. Ahora mis hijos quedarán ahí, los hijos de ellos y la descendencia. Lo mejor que podemos hacer es dejar una descendencia honrada, que no se avergüence de haber descendido de nosotros, o nosotros no avergonzarnos de nuestros antecesores. Es el mayor aporte. Las demás cosas son añadiduras. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Como última pregunta, un espectador plantea, en el mundo de hoy, ¿cuáles serían los aspectos más complejos para la práctica, para la praxis ética? Tenemos un desafío tremendo. Yo soy un estudioso de la neurociencia, de todo lo que se ha descubierto nuevo en el cerebro humano, que es una maravilla, y es otro universo. Y soy un seguidor de la tecnología y un analista, ¿no? Escribo mucho sobre tecnología, cerebro, tecnología, inteligencia artificial. Hay que admitir que la inteligencia artificial en muchos aspectos no ha superado y no va a superar. Pero ¿cómo así, maestro? Sí, sométanle una ecuación, una derivada, un cálculo infinitesimal o la distancia entre astros, o sométanle el comportamiento de los electrones en el núcleo del átomo, por qué no se agota su energía, por qué el electrón es eterno, no sé, y no tiene una planta que lo cargue, ¿de dónde viene la energía del electrón? ¿Por qué cuando se junta un neutrón y un electrón se forma una estrella? ¿Cómo podemos nosotros determinar los fotones, que son los elementos fundamentales de la luz? Eso que ustedes ven luz, que viene del cielo,
Hace millones de años que ya el que la produjo desapareció y sin embargo todavía está caminando la luz. La inteligencia artificial lo resuelve de manera sencilla y eso no hemos llegado todavía al ámbito cuántico, que cuando venga el computador cuántico completo, ustedes vieron el ejemplo en días pasados, un problema matemático complejísimo que un humano hubiese tardado generaciones, 36.000 años para resolverlo, ella lo resolvió en 0,32 segundos. O sea, que hay respuestas, que ella tiene más capacidad que nosotros, almacena más, tiene más memoria, además no sufre, no llora, no le da angustia, no le da ansiedad, no llora por la enfermedad de nadie. Entonces, la inteligencia artificial tiene, entre comillas, esas ventajas. Ahora hay algo que ella no va a tener nunca, el pensamiento crítico que tenemos nosotros. No debo hacerlo. Tengo que abstenerme. No puedo entregar mi cuerpo así por así, como si yo fuera una cosa, sabiendo que no va a pasar nada bueno ni valioso. No puedo convertirme en un objeto, no puedo cosificarme como si fuera una cosa barata. Esa forma de pensamiento crítico, reflexivo, solo la podemos hacer nosotros. Y eso nunca será igualado, por más robótica y más inteligencia artificial que haya. Esa condición espiritual de nosotros, solo nosotros la podemos ostentar. Y eso es una maravilla. Excelente, muchísimas gracias, doctor Ricardo Nieves. Ha participado pues en el día de hoy, último día de esta jornada ética 2026 con la conferencia ética en tiempos complejos. Ya para las 2 de la tarde, en el cierre tendremos pues la conferencia La ética como brújula de poder a cargo del doctor Juan de Jesús Rodríguez. Nos queda simplemente, doctor, pues agradecer este momento que haya sacado pues este espacio para pues colaborar, exponer sus ideas brillantes, ¿no? Sobre el tema que ha disertado en el día de hoy. Así que reciba de nuestra parte un fuerte abrazo y agradecemos infinitamente pues la participación. Muchas gracias. Gracias, Librada. Gracias a todos, a la dirección, a todo el equipo docente, a todos los estudiantes. Muchísimas gracias. Y recuerden que la única empresa que no deja pérdida nunca es amar de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos a la tarde. Chao.